Ya regresamos del corte comercial. Muchas gracias. Sucedió ahí un problemita en Facebook, pero vamos a resolverlo. De todas maneras, la transmisión sigue en YouTube. Y aún así vamos a buscar la manera como mandar desde YouTube para Facebook, para que así las personas que nos siguen obviamente en Facebook puedan ver la retransmisión como muchas veces eh, lo hacen, ¿no? Regresamos del corte comercial y ya está con nosotros Isabel Vázquez, la invitada del día de hoy, invitadaza. Y pues nada, a mí siempre me gusta empezar con ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu semana? ¿Cómo te sientes? Hola, muy buenas tardes, chicos. Les agradezco muchísimo el espacio y la invitación a este programa. En verdad agradezco mucho el que se hayan tomado pues el tiempo de invitarnos y de también pues querer saber acerca de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y pues respondiendo a tu pregunta, pues fue una semana algo apretadita, con mucho trabajo, con muchas ganas de hacer cosas, de solucionar cosas y pues seguir planeando los futuros días, las futuras semanas, los futuros meses que sin duda alguna son para el desarrollo de nuestra sociedad. Sí, sobre todo porque para quien no conozca a Isabel, Isabel es una joven de Ciudad Ixtepec, la cual, si no mal recuerdo, eres parte de la primera generación de promitentes de la iniciativa 100 por Oaxaca, la cual, pues, junta a los mejores alumnos de derecho en el estado y pues los compromete de alguna u otra manera con un proyecto que pues que se puede ver reflejado en una política pública, en un programa, en una ayuda social. Y yo me acuerdo que en aquel momento tú traías algo relacionado justamente con las niñas, niños y adolescentes. Entonces, ahora con tu nombramiento como titular del Sistema Integral de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, creo, Espinina, sí, pues ya se concreta, ¿no? O sea, este plazo digamos como de incubación como joven innovadora a pues ya funcionaria pública como tal, ¿no? Así es, Carlos. Inicia todo. Yo creo que esas ganas de trabajar a favor de las infancias sí inicia desde la primera generación cuando me hago promitente de la Fundación 100 por Oaxaca, ¿no? Y ahí como tal nos piden de inicio hacer una promesa por el estado de Oaxaca, por tu comunidad tal cual. ¿Y cómo vas a trabajar en esta promesa? A través de las herramientas que tú como estudioso del derecho pues tienes en ese momento, ¿no? Los conocimientos, la información, el acceso a toda esa información para todas esas personas que pues están restringidas del conocimiento de sus propios derechos. Entonces, sí inicia desde la promesa en 100 por Oaxaca, inicia desde el proyecto. Cuando comenzamos lo de la pandemia, mi proyecto era enfocado al rescate de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de Ixtepec. Pero como ya no podíamos hacerlo presencial, cambió un rumbo, ¿no? Y comencé a hacer el proyecto en los medios de comunicación, como eran las radios de aquí de Ixtepec, las radios comunitarias, e incluso tuve una entrevista a nivel estado con Cor TV. Entonces ya el proyecto cambió, no cambió tal cual el objetivo, pero sí cambió como de ruta en el nombre del tema. Y pues de algún modo no se pudo consolidar porque quería hacerlo como de forma artística también, ¿no? Con grupos de teatro, con grupos de pintura, un musical que expresara los derechos de niñas, niños y adolescentes. Pero lo tuve que hacer en radio y sí fue el primer paso para poder comprender qué era lo que quería hacer en el futuro, ¿no? Aún yo tenía la noción, pero no tenía tal cual como la estructura de lo que quiero hacer. O sea, fue como el empujón a que hoy en día pues resultara una funcionario público aquí en nuestra comunidad.
Sí, que justamente hice esta, ¿cómo se dice? Retroalimentación, y me puse a pensar qué tanta falta hace aquí en Ixtepec, ¿no? Porque nos adjudicamos muchos y decimos Ixtepec es un pueblo tan tranquilo, es un pueblo tan a veces hasta lo decimos en tono de burla, ¿no? Decimos, es que es Tristepec, es muy triste, no pasa nada, pero es tan aburrido, es tan tranquilo. Pero eso es como la capa, o sea, eso es como que lo que nos hacen ver o queremos hacer ver, porque en el trasfondo hay y hace falta muchas cosas. Entre ellas, creo que el derecho de las niñas, los niños y adolescentes está muy trastocada, porque no se le da y no se le comparte ese poder ser. Muchas veces existe Casa de Cultura y otras organizaciones que intentan hacer programas de justamente teatro, de pintura, de dibujo, de música, etcétera, 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 pero solamente queda en eso. O sea, es así como de vamos a hacer esto para los niños, pero realmente no nos ponemos a pensar en, está bien, le enseñamos algo, le enseñamos a dibujar, le enseñamos a pintar, pero no les enseñamos realmente sus derechos, lo que son los derechos. Entonces es importantísimo, y creo que llega en un momento muy, muy, muy determinante, porque estamos en medio de una pandemia donde pueden tomar tanto proyectos como la vida diaria rumbos diferentes. Entonces, desde lo que has trabajado, desde lo que has visto, ¿cómo llega este proyecto ahorita en la pandemia, que me imagino es como realmente cambiar el chip? Porque lo acabas de mencionar, fue justamente eso, ¿no? Ya tenías un proceso y por pandemia cambias chip. Entonces, ¿cómo llega todo eso desde la pandemia? Pues sí, es muy interesante. En primer lugar, cuando mencionas que nosotros a veces hasta en chiste decimos Tristepec, pues si lo pensamos muy a trasfondo, estamos viviendo una violencia silenciosa, una violencia que sí sabemos que existe, pero que no la queremos aceptar, porque muchas veces creemos que la violencia solamente es entre golpe, que son logística, pero también tomemos en cuenta que existe la violencia psicológica y la verbal, que es un tipo de violencia silenciosa, porque vemos muy normal o hemos normalizado que una ofensa, un regaño, humillación en público, etiquetar o comparar a los niños con otros es otra forma de violencia. Entonces, sí, realmente es un poco triste que no nos demos cuenta, o si nos damos cuenta, que ignoremos la violencia en el pueblo. Entonces, Ixtepec sí es una zona no tan pequeña, porque está en desarrollo, está creciendo mucho, ya hay empresas, ya viene gente extranjera a vivir a nuestra comunidad, pero de algún modo sí existe la violencia. Que no queramos aceptarlo es muy diferente, porque podemos decir Ixtepec es pequeño y no necesita de políticas públicas para erradicar la violencia. No, claro que sí, necesita muchísimo. La violencia en el ambiente es terrible y pega en todos lados, y también se tiene que tratar desde las infancias, porque son ellos a los que tenemos que educar para poder tener un mejor futuro. Entonces, pues sí, respondiendo a eso, pues sí es lamentable que la violencia silenciosa sea la más difícil de detectar, ¿no? Y respondiendo a la cuestión de cómo salta esto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en pandemia, pues resulta ser un foco rojo, más rojo de lo normal. Es un asunto que en verdad ya estamos en peligro con los niños, porque estamos hablando de que hay familias que no quieren su vida,
O sea, en verdad, hay familias que solamente era de trabajo a la casa, duermo, descanso, me vuelvo a ir al trabajo. Y los niños tal cual, ¿no? Duermo, juego, me voy a la escuela, pero nunca hubo un contacto con los papás o con los familiares. ¿Y qué pasó? La pandemia también trajo problemas económicos. Mucha gente dejó pues de trabajar, y cuando pues tuvo la oportunidad de salir, ya no sabían con quién dejar a los niños, porque la escuela era una forma de abrigar a los niños, ¿no? De irse a la escuela y de que los papás pues dijeran, está en la escuela y yo trabajo. Pero al momento de que ellos comienzan a ir a trabajar y los niños quedan en la escuela, los comienzan a dejar con los tíos, con los primos, con los hermanos, con los papás o con personas ajenas. ¿Y qué pasó? Empezaron a surgir también violencia sexual. Entonces sí hubo en la comunidad, claro que sí lo hubo. Hubo más violencia de lo normal, porque las familias no se sabían tratar, las familias no sabían convivir. Y te imaginas estar encerrado 24/7 con personas con las que no puedes comunicarte, con personas con las que no coincide tu forma de pensar. O sea, es demasiado pedir mucho, ¿no? En la cuestión de que alguien coincida con tu forma de pensar. Podemos coincidir un rato, pero mañana a lo mejor algo muy personal, o sea, nos puede disgustar y comienzan los conflictos. Ahora, prolongar esto 30 días, prolongar esto 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, hasta lo que llevamos, sí hubo un surgimiento de violencia enorme, que no se puede esconder, que no se puede minimizar, no se puede disminuir, como decir, sí hay violencia, ya no, sí hay violencia. Hay violencia en contra de las mujeres, en contra de los hombres, en contra de las personas de la tercera edad y en contra de los niños, que son los más vulnerables, por decirlo así. O sea, en verdad que la pandemia sí nos vino a provocar más violencia en el entorno familiar. Existen muchísimos casos en donde las denuncias son por violencia intrafamiliar, por abuso sexual, por muchas cosas, por omisión de cuidados. Imagínate cómo es posible, ¿no? De que la omisión de cuidados sea uno de los problemas más grandes que estén comenzando a surgir tal cual. Entonces, la pandemia tal cual no nos ayudó. O sea, nos pedían que no saliéramos de un lugar para protegernos de un virus, pero dentro de casa, que era tu protección, te violentaban. Y a los niños más, porque son los que tienen más miedo, son los que menos saben y que de algún modo nos han educado o nos han dado esta cultura de que tú eres un niño y no tienes derecho a opinar, no tienes derecho a hablar, a decir. Y los niños creen que porque son niños no tienen derecho a decir nada. Sin embargo, esto ha cambiado. Han habido reformas en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Existe una convención de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes que dice los niños ya no son objetos de protección, sino ya son titulares de derecho. Y es decir, esto no tiene que ver con que los papás se deslinden del cargo como progenitores o como titulares. Sí, los resguardan, los cuidan, tienes que estar ahí, tienes que acompañarlos. Sin embargo, tienes que dejar que ejerzan el derecho a la expresión, el derecho a la opinión, a darles oportunidades de decir lo que está bien, lo que está mal, lo que ellos sienten, si está bien o está mal algo que tú estás haciendo en contra de ellos. Y sí, por supuesto, la pandemia fue un factor de violencia grande para la niñez. En ese sentido, ¿tú crees que, como pues administrador público, diste muy bien en el... Yo coincido completamente contigo, pero por ejemplo, hoy eres titular, ¿no? Eres titular de, afortunadamente creo yo, porque eres alguien joven, eres alguien que pues hemos visto crecer y que, o sea, ya en super tío y yo, creo que se congeló Manu, pero que hemos visto que pues has trabajado, ¿no? Desde fundaciones, desde que tú tenías un micrófono a tu mano para pues exponer este tipo de temas. Has levantado la voz, ¿no? Que creo que eso hemos aprendido todos de unos 10 años para acá. Pero hoy, ya como titular de la CIPINA a nivel municipal,
¿cómo ves cuáles van a ser los rumbos que se van a tomar? Por ejemplo, algo que hemos abanderado mucho en el Garage Ismeño es la protección de de los derechos digitales. ¿Está esto en agenda? ¿Cómo ves el panorama en el municipio? O sea, entendemos que se está centrando, ¿no? Pero definitivamente desde antes, ¿cómo ves la situación? Pues bueno, el 1 de abril se hizo la instalación formal del sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes por primera vez en Ciudad Ixtepec. Y pues bueno, como primer paso, los medios digitales para la difusión son importantísimos, ¿no? Yo creo que existen, y no lo creo, sino que sí existen reglamentos y leyes que regulan la protección digital, y a favor de los niños también existen. En la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes tiene un capítulo especial en donde habla a favor de su derecho a la privacidad, siempre y cuando haya un titular, una persona que esté resguardando su integridad y que su imagen no se utilice de forma pues no ilegal, porque tal cual si el titular da la autorización, está bien, pero utilizar una imagen de un niño para una publicación mal o discriminatoria, o etiquetarlo de forma de que le cause o manche su integridad, sí es una forma de hacer un delito en contra de él, porque la ley es clara, lo dice. O sea, tú puedes utilizar la imagen siempre y cuando el tutor dé la autorización, pero si tú utilizas esa imagen, ese video para hacer burlas sobre él, para discriminarlo, para criticarlo, para compararlo, o para, pues en este caso para las personas que utilizan las imágenes para los niños, que son los pedófilos, ¿no? Para hacer anuncios de compra y venta de infantes, o de pues anuncios incluso de sexualidad infantil, ¿no? Donde venden todas esas cosas. Sí existe una ley, que es la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que sí precisamente resguardan el derecho a la privacidad. ¿Y cómo ves ahorita el panorama para Ciudad Ixtepec en específico? Porque si bien es cierto, así como lo mencionaron, que pues pareciera que es Tristepec, que está tranquilo, que hay como ahí este espíritu de que aquí en Ixtepec está tranquilo y killing, ¿no? Pero pues al final, justamente de las violencias de las que hablas, pues muchas veces no hay números con los cuales justificar las políticas públicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a bote pronto, ¿cómo ves y cuáles van a ser las acciones inmediatas que se pudieran implementar, y en la que, por ejemplo, ciudadanos como Manu, como yo, pudiéramos apoyar al sistema integral para mejorar la condición en el municipio? Sin duda hay muchísimo trabajo. Mucho. De entrada, hay mucho trabajo. Para eso se necesita un plan de trabajo con el Cabildo Municipal. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, también se les debe informar que el sistema de protección integral de los niños, niñas y adolescentes, pues también viene de la mano con las regidurías. Cada una de las regidurías tiene una actividad en específica para realizar sus políticas públicas a favor de las niñas, niños y adolescentes. Como bien sabemos, uno de los principios superiores de la niñez es el derecho a la salud, ¿no? Y la regiduría de salud de algún modo tiene que hacer actividades a favor de la niñez, generar políticas públicas a favor de la niñez. Lo mismo el derecho a la educación, el acceso a la educación, también el regidor de educación tiene que realizar sus políticas públicas a favor de la niñez, y todos aquellos regidores que integran el Cabildo Municipal tienen una tarea muy importante en donde contribuir en el sistema de protección integral. Hay mucho trabajo de inicio. El plan de trabajo se tiene que hacer inmediato. Claro que sí, es algo que también lo hemos agendado para hablarlo
para consultarlo entre todo el equipo. La cuestión aquí no solamente de los regidores o del sistema, sino que también, como bien dicen, ¿no? Uno de los mandatos que tiene el sistema es de que la sociedad civil contribuya de la mano para erradicar más rápido la violencia. Desde las asociaciones civiles, las fundaciones, los grupos sociales, todos ellos pueden contribuir en acciones que pues mejoren al desarrollo de las infancias, que mejoren a la erradicación de la violencia y que mejoren al desarrollo también de nuestro municipio, porque al momento de erradicar la violencia y mejorar las infancias, pues menos mal, lo que más queremos es tener un municipio sano, libre de violencia y desarrollado. Por eso nos preocupa muchísimo las infancias, porque si bien sabemos, son la raíz del futuro, son la raíz de nuestra sociedad. Y si en algún momento ahorita no podemos cambiar el chip de muchas personas, porque de tal manera ya hemos crecido, ya estamos educados, ya tenemos otra cultura, y es un poco difícil querer cambiar las mentes ya adultas, pero desde las infancias, a través de los regidores, de la presidenta municipal, del CIPINA, de las asociaciones civiles, de los grupos sociales, de las fundaciones, claro que sí se pueden hacer grandes cambios. Hay muchísimo trabajo de entrada, hay muchas cosas que erradicar, no es una tarea fácil, no es una tarea que en un mes se puedan hacer muchísimos cambios, ¿no? Es paso por paso, porque día con día nos siguen llegando casos, no hay día que no me lleguen a algún asunto de violencia en contra de la niñez. Sin embargo, estamos trabajando, se están agotando también en todos los conocimientos que tenemos cada uno de nosotros para poder dar mejoría a esta erradicación. Y en ese sentido, ¿cómo la ciudadanía podría participar? Porque en muchas ocasiones, por ejemplo, órganos como el CIPINA, pues solamente clavados como tú o como yo, pues sabíamos que existían. Pero pues, pero por ejemplo, Manu, ¿tú sabes que existía el CIPINA? No. Entonces, ¿en dónde crees que radique el cómo se te pueda apoyar o cómo se puede apoyar al municipio en este caso? Bueno, desde las colaboraciones en sus actividades sociales, ¿no? Si bien sabemos, hay muchos grupos, bueno, cada grupo tiene diferentes funciones. Hay grupos teatrales, hay grupos de ayuda humanitaria, hay grupos que ayudan a los damnificados, a los migrantes. Bueno, cada uno con el tipo de actividad podemos sentarnos en una mesa de diálogo, la lluvia de ideas y darnos a la tarea de la construcción de una actividad que fortalezca a las infancias, porque las infancias están en todos los temas. Solamente es cuestión de abordarlo, de platicarlo, de idear un plan para poder ejecutarlo dentro de la sociedad. Un grupo social nos puede ayudar con cualquier actividad que ellos quieran realizar. Por ejemplo, ¿no? Cuando se organiza para plantar árboles, ¿no? Podemos hacer una actividad en donde se involucren a los niños y antes de podemos darle información y pláticas acerca de la forestación, ¿no? Del cuidado del medio ambiente, de las plantas, del derecho que ellos tienen a la integración social, a la convivencia social. Entonces existen muchísimas actividades que en verdad ahorita si nos ponemos a quitarlas, sí serían muchísimas, o sea, demasiadas, pero sí es cuestión de cada asociación, de cada grupo que se acerque a nosotros para hacer la mesa de diálogo, plantear lo que tenemos pensado, construir la actividad, construir el proyecto y ejecutarlo dentro de Ixtepec. Manu. Sí, pensé que no me escuchaba hace rato, o no sé si se me fue. Justamente tocas una parte muy importante, ¿no? Que lo hemos hablado mucho aquí en el garage, que es la comunión. Buscar siempre ayuda de diferentes órganos o de personas o proyectos, pero siempre hacer las cosas en comunión. Creo que es importante la unión con el cabildo para poder
solventar y solucionar las problemáticas que acontecen en Ciudad Ixtepec, ¿no? Ahorita vamos a hablar justamente de Ciudad Ixtepec. ¿Cómo te has o cómo te has topado ahora sí que con pared en ese aspecto? ¿O si has encontrado una comunidad en el poco tiempo o en el mucho tiempo de personas que dicen, va, hay que hacerlo, hay que buscar, hay que solucionar, hay que encontrar? ¿Se ha visto muy separado o sí hay unión en estos momentos? Bueno, hasta el momento yo creo que la respuesta sería que no he encontrado topes porque tal cual estamos iniciando, ¿no? Tenemos 8 días de haber sido instalados formalmente y el primer paso es la difusión, porque como lo decía Carlos, ¿no? Y te hacía la pregunta, mano, ¿tú conoces qué es CIPINA? Y pues sí, no sabías qué es CIPINA, y el primer paso es difundir qué es CIPINA, ¿no? Y que digan, ¿qué es CIPINA? Pues es el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, y que la gente ya empieza a captar las siglas, y cuando lo escuche diga, es el sistema que protege a las infancias. Yo quiero coadyuvar con ellos, yo quiero colaborar con ellos y quiero hacer algo por Ixtepec, quiero hacer algo a favor de los niños. Hasta el momento no, y espero que en un futuro y quienes nos estén viendo, pues no sean obstáculo para en verdad desarrollar actividades y mejorar el ambiente pues ixtepecano tal cual. Y quienes nos estén escuchando y tengan también grupos sociales, fundaciones, asociaciones civiles, se incluyan y se acerquen a CIPINA para poder tener la mesa de diálogo y para poder construir los proyectos que sean adecuados para las infancias. Ahora, algo que muy probablemente te van a empezar a preguntar como funcionaria pública es si vas a contestar el teléfono. Bueno, claro que sí cuento con un teléfono. Hasta el momento he tenido pues comunicación con las personas, y siempre y cuando también, por ejemplo, si yo contesto el teléfono, pero siempre y cuando la agenda en ese momento esté ocupada, pues yo creo que tampoco podemos responder al llamado de alguien cuando tengo agendado a un grupo con la que voy a tener una mesa de diálogo, o por ejemplo ahorita que tengo ya la charla con ustedes y que yo atienda a una persona porque quiere colaborar en estos momentos. Yo creo que para todos hay tiempos y es cuestión de organizarnos. La organización es fundamental para nosotros. ¿Por qué? Porque si tenemos el tiempo adecuado, vamos a poder hacer grandes cosas y con más intención, creo yo, ¿no? Y sí, a mí me llegan a marcar muchas veces y estoy ahí siempre apoyándolos, siempre colaborando con las personas. Y también cabe recalcar que en este proyecto, que es un mandato federal porque está regido entre los 3 órdenes de gobierno, que es el federal, el estatal y el municipal, pues también coadyuva en la Procuraduría de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que son los que pues también van de la mano con el CIPINA para poder resolver casos. En este caso, pues ahora sí que en este caso de violencia. ¿Cómo definirías el CIPINA para alguien que no entiende como ese término de los 3 órdenes de gobierno? O sea, en palabras llanas, y como cuando que incluso hayan chistes como eso de que, ay, me estás gritando, le voy a hablar al DIF, digamos que a palabras llanas, ¿cómo definirías CIPINA? Bueno, el CIPINA es el que, bueno, es que sí, en palabras llanas, yo creo que yo lo definiría como es la prevención de la violencia. Para no hacer tan grande la explicación, es el primer paso para erradicar la violencia. Sí, es la prevención. Prevenimos desde las políticas públicas, desde la difusión, desde la colaboración con organizaciones. Es la prevención. Lo que no queremos es que se sigan vulnerando los derechos de las niñas, niños y adolescentes. En el poco tiempo que tienes, imagino que te han llegado un montón de casos,
justamente decías, creo que 7, 8 días, y dices que todos los días te llegan casos. ¿Cuáles serían los primeros pasos para justamente minimizar que existan más casos? Porque obviamente cuando existen proyectos, cuando existen ¿cómo se le puede decir? Grupos como lo es el Pipina, es por algo, es porque está pasando algo y hace falta justamente solucionar estas problemáticas. Pero para reducir en un tiempo determinado, ¿cuáles son los primeros pasos para empezar a reducir estos casos? Definitivamente yo siempre he estado a favor, no sé, Carlos, y voy a engañarles un poco, pero siempre he estado a favor de las comunicaciones, de la difusión. La difusión de información es importantísima, porque si no sabemos información, no podemos prevenir muchas cosas, o no vamos a saber cómo hacerlo, o por qué nos están diciendo que está mal, ¿no? Porque muchos dicen, pegarle a un niño está mal, y al DIF te viene y te quita los hijos. No, no es pegarle al niño, es que implica muchas cosas. Si tú ejerces violencia física, verbal y psicológica en contra de un niño, no es solamente que es un decir o meramente un chiste de la gente, ¿no? Sino que realmente estás forjando a un ciudadano a la violencia. Y lo que queremos es erradicar la violencia. En verdad, o sea, si existen personas, si hacemos una estadística o hacemos entrevistas a ciertas personas violentas, te van a responder que son violentas porque en las infancias se les golpeaba, y te dicen, es que a mí me educó así mi mamá. O sea, muchos de los casos iguales, ¿por qué lo haces? No, es que a mí me educó así mi mamá. No, es que mi papá le pegaba a mi mamá y pues nos pegaba a nosotros si no obedecíamos. Y no digo de que, porque muchos, en verdad que yo creo que no se comprende la forma de educación. Muchos dicen es que los están creciendo forma de que los niños ya nos están faltando al respeto. No, es que la comunicación es esencial. En la familia es muy esencial. Desde el momento que el niño está haciendo algo malo, tú le explicas que lo que está haciendo está mal. Y si lo hace, pueden haber consecuencias que a él le van a afectar. Entonces es una forma también de educar con amor, con respeto, con tolerancia. Porque muchas veces, pues los papás yo creo que tienen muchos asuntos también personales, y muchas de las cosas que pasan es de que no ven la magnitud de un golpe. A veces le puedes quebrar un hueso a un niño, puedes lastimarlo físicamente, quebrándole una parte de su cuerpo, dañando una parte de su cuerpo. Y si existen casos que han habido golpes que a veces los niños pierden un ojo o quedan incapacitados, les quebran las costillas o inclusive hasta pues lo peor, ¿no? Entonces no es solamente decir es que no le pegues, o sea, no, si le pegas puedes lastimarlo, si le pegas estás forjando a un ciudadano que tenga y que provoque más violencia a futuro, y que tenga un núcleo familiar violento y que le pegue a la esposa y que le pegue a los hijos. Entonces va ahí el enfoque, y uno de los puntos importantes es difundir la información y decir, si lo haces van a pasar estas cosas, si lo haces existen estas consecuencias. Entonces difundirlo es el punto clave para que las personas sepan el por qué se establecen leyes, se establecen principios y se establecen protecciones, y que existen este tipo de órganos para pues erradicar la violencia en general. Y pues también algo que hemos impulsado desde el Garage es que pues, la participación juvenil sea bastante importante, y la verdad es que cuando vimos tu nombramiento, yo le mandé un mensaje en automático a Mano y fue como, mira, o sea, hay alguien joven, hay alguien y pues que tiene talento, o sea, tu corta, larga, mediana, como tú la quieras ver, trayectoria, pues habla por sí sola, independientemente de esos discursos bizantinos entre que soy de un color, que soy del otro, o sea,
pues prácticamente a todos los que hemos estado en algún momento en algunas iniciativas, pues nos hemos tenido que poner algún color, pero el chiste es incidir, ¿no? Y creemos en lo que se pueda hacer desde Cipina. Y por ejemplo, yo ¿qué tipo de organizaciones pudieran ir a tocar tu puerta? Es decir, por ejemplo, yo soy una prepa de Ixtepec. ¿Yo puedo ir a Cipina a pedir informes o tengo que ser como alguien o una familia, o cómo es la situación? Claro, o sea, te puedes acercar siempre y cuando exista la organización tal cual, ¿no? Haya una persona que encabece, tengan proyectos a futuros, tengan su objetivo bien planteado, ¿no? Porque tampoco podemos pues estar jugando con el sistema, por decirlo así, ¿no? Porque tenemos que entender que la información que vamos a llevar es de máxima importancia, entonces hay que saber también lo que queremos a futuro. Y sí, cualquier tipo de organización se puede acercar a nosotros. Por ejemplo, lo que me decías de las prepas, ayer me parece, me hablaron de una primaria para ir a darles pláticas a las niñas, ¿no? Y por supuesto, o sea, lo acepto porque ahí está el punto clave, o sea, los adolescentes también son parte de la integración, también son parte de la protección, por eso es niñas y adolescentes, ¿no? Y sí, siempre y cuando las organizaciones pues estén bien construidas, tengan un objetivo claro y tengan todas las ganas de poder colaborar con Cipina. Y entonces ya sabes, si usted no quiere que su hijo o cría termine como diputado gritando en una en una curul, pues cuídelo y esté en un ambiente saludable. Ahora sí, hermano. El chiste malísimo el chiste. Justamente hace rato lo mencionabas, ¿no? Hace unos minutos lo de la violencia, y obviamente la organización va dirigida hacia los niños, hacia las niñas, los niños y adolescentes. También llegan a acercarse a los padres o a los tutores, porque yo ahí sí tengo como de, es que yo no le pego a mi hijo o a mi hija, yo no le pego, yo jamás le he pegado, pero también existen personas que no les pegan, pero les gritan de una manera tan groseramente, dices, pues, yo no le pego, sí, no le pegas, pero le acabas de pegar una gritoneada ahí en la calle, o sea, también llegan a trastocar, o bueno, a tocar con los papás o con los tutores. Pues mira, es precisamente lo que comentábamos hace rato, el tipo de violencias que existen, ¿no? Y eso que me comentas, que no los golpean, pero sí los gritan y los humillan públicamente, sí es una forma de violencia. O sea, ahí es violencia verbal y psicológica, porque aunque no les estés pegando físicamente o no estés ejerciendo la violencia físicamente, claro que se clasifica violencia, porque muchos niños a veces huyen de casa porque ya no, o sea, no aguantan esa presión, ¿no? Ya no aguantan, por decirlo así, las vibras que se vive en el núcleo familiar, porque hay muchos gritos, porque hay mucha humillación, porque hay comparación, porque hay malos tratos, porque hay malas palabras, hay humillaciones. Entonces, sí, claro que existe ese tipo de violencias y que también las tratamos. Nosotros colaboramos con los psicólogos, hay un equipo de psicólogos que colaboran con nosotros. En el DIF existe un grupo de psicólogos profesionistas que en verdad yo los admiro mucho, porque son los que tocan más a flor de piel los asuntos de los niños, porque ya son los que los escuchan directamente y que poco a poco comienzan a indagar y a conocer otras cosas que a lo mejor a mí ya no me dijeron, pero que sí, al momento cuando los niños hacen la queja o hacen la denuncia,
Sí, la verdad que el equipo de psicólogos son los que los tratan y muchas de las violencias son porque los gritan, los humillan, los comparan, como te decía hace un momento. Y de cierto modo, Manuel, también yo considero que la forma de educación que se está dando hoy en día pues no es la adecuada. O sea, en verdad creemos que a los padres les tenemos que tener miedo cuando los padres necesitamos verlos como una figura de respeto, más no una figura de miedo. Entonces yo creo que pues sí, nuestra educación y la cultura en cómo nos han educado, pues sí está, pues sí estás muy mal empleada. Pero si van a decir que somos la generación de cristal y que no aguantamos nada, ¿no? Pero sí. No, claro, o sea, yo creo que desde la educación tú les enseñas a respetar a los demás, o sea, a la no discriminación, a la integridad, a la igualdad. Por eso la forma de educación tiene que cambiar, porque todo eso viene dentro del plan, o sea, respetar a los demás, tomarlos por igual a los demás, la no discriminación, y desde ese momento tú no te sientes de cristal como tal cual, te sientes fuerte porque eres una semilla educada, una semilla que al momento de hacerte un árbol grande, tú no vas a estrechar tus ramas con otro árbol provocándolo. Entonces, sí, o sea, yo creo que hay que erradicar esa forma también de educación. Pero sí, entonces, ¿dónde te pueden encontrar? Porque a veces también, como ciudadanos, a veces nos cuesta mucho trabajo acudir a nuestras autoridades, ¿no? Y ese es un hecho y hay análisis que hablan al respecto. ¿Cómo pueden acudir a ti? ¿Cuáles son los conductos? ¿Es a través de un teléfono y tu secretaria ¿cómo se llama? Les agenda una cita, o van a una oficina donde te pueden encontrar y pueden dejar sus datos, o un mail, o una página web, o una página de Facebook? ¿Cómo es el procedimiento para que pues todos los ciudadanos y ciudadanas te puedan accesar a pues lo que ofrece la CIPINA? Bueno, de tal modo nos encontramos instalados dentro de las oficinas del DIF. Lo compartimos, ¿por qué? Porque como te lo comentaba hace un momento, nosotros venimos colaborando con pues el DIF municipal y también con la Procuraduría de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Es por eso que tenemos que estar en unión, ¿no? Y nos encontramos en la calle Nicolás Bravo, a un costado de lo que es la casa habitación de los militares, ¿no? Y en este caso yo en verdad, si hay alguna persona que está sufriendo violencia, es acercarse a las instalaciones, hacer la denuncia, hacer la queja, y sin duda alguna nosotros los vamos a atender directamente. También contamos con correo electrónico que es cipinaixtepec@gmail.com y en Facebook como Cipinaixtepec. Cipina con doble N, nada más para dejar Cipina con doble N, así es. Siempre tiene, así como si fuera tu línea, tu barra. Ese ya tiene que ser como cajón. Así como yo soy Carlos ABM con B de vaca, así. Manu, creo que te congelaste de nuevo. Entonces, la verdad es que es bastante agradable el que, como administrador público, como todavía joven que me considero de Ciudad Ixtepec, y como pues comunicador, hemos de decirte que pues estamos completamente abiertos, independientemente del, igual, o sea, lo que digo es como, porque de por sí la gente nos tacha de cierto color a tu ¿cómo se llama? A tu servidor y a mi gran amigo de las 1000 batallas, Emanuel Merrep. Pues nos tachan ya de ciertos colores, pero la verdad siempre hemos estado abiertos, y queremos públicamente te hacemos la invitación a que cualquier cosa que necesites en la que te podamos apoyar, ya sea difusión o generar cápsulas o yo qué sé, cuenta con todas las plataformas que tenemos, y sin duda alguna vas a hacer un gran trabajo. Esperamos que se le dé continuidad a todo lo que empieces, porque pues ese también como estudiante, como
experta en derecho y yo como experta en administración pública, a veces tú y yo sabemos que el gran problema es que no se le dan seguimiento a los proyectos que sí la están rifando. Si no, pregúntenle a mis amigos de Casa Panteón. Y pues esperamos de seguir teniendo buenas noticias. Ahí moléstanos cuanto tú quieras. No sé si Manu quiera decir algo. Claro, otra vez reitero el agradecimiento que hayas aceptado, que te hayas abierto un espacio entre tu agenda, que realmente es ocupadísima, en lo que nos habíamos, en lo poco que nos escribimos ahí, como de, es que agradezco que te hayas, la verdad, que nos hayas aceptado la invitación. Como te lo comenté, no es de ahorita. Cuando nosotros en particular, el Carlos y yo, cuando vemos que existe alguna persona con talento, con ganas, con determinación de hacer las cosas, siempre es como de, mira, y está, y que es del pueblo. Y que es del pueblo, es como de, mira, fulanita, fulanito, sutanita, sutanito, está haciendo algo. Siempre es como de, oye, ¿ya viste lo que está haciendo sutanito o sutanita o fulanita? Es como de, sí. Entonces, no es de ahorita, es de ya un poco atrás. Espero que, en realidad espero que tenga continuidad todo el trabajo que estás empezando a hacer, y que realmente confío en ti, porque eres a primera vista una persona con mucha determinación, se nota a leguas. No terminé la carrera de psicología, pero se nota a leguas que eres... y no sé qué cosa artística. Sí, pero se nota a leguas que eres una persona con mucha determinación, y esperamos que toda esa determinación realmente tengan los frutos de los que tú esperas 15 veces más, la verdad. Y si no, aquí estarán tus primerititos, ¿cómo se dice? Con los que son contrarios, esa madre, no me acuerdo. Pero sí, muchísimas gracias. Y una disculpa, esta vez Facebook sí nos jugó súper en contra. Es la primera vez que pasa. Es la primera vez que nos bloquean. Estoy viendo ahorita actualmente que hay 7 personas viéndonos. Saludos. Gracias por haber venido de Facebook a YouTube. Y muy probablemente mañana esté completa esta entrevista ya de forma pública. Voy a tener que hacerla privada un ratito porque pues tuve que ahí estuvimos maldiciendo un poquito. Entonces, pero mañana temprano ya va a estar disponible para que ya puedas compartir con todos tus miles de fans que sabemos que tienes. Y pues nada, muchísimas gracias. Dulce María López Jiménez nos está mandando un así, no sé cómo se llame. Hay un saludo enorme a la titular de la instancia de la mujer, que sin duda alguna también es un gran equipo para nosotros, para tratar a las mamás que están en formación de crianza, igual a las mujeres violentadas y a las no violentadas, que sin duda también son parte del desarrollo pues familiar, y que también nos van a ayudar a erradicar la violencia infantil. Y Dulce María, también te externamos, porque es algo que no hemos podido ir a fondo. Entonces cuando quieras, Dulce, tienes las puertas abiertas. Nada más escríbenos un mensajito, si no es que Facebook nos tiró las cochinas redes. Era de tractores, ya me está diciendo aquí mi productora de piso, de tractores. Vamos a ser tus primeros detractores. No, les agradezco. Pero ya sabes que se te desea lo mejor del mundo, y qué bueno que esta generación ya está tomando puestos públicos, sobre todo porque pues nos merecemos mejores servidores públicos. Entonces, muchísimas gracias. Fuimos Carlos Villalobos, gracias Isabel, perdón, se me fue. Gracias, Manu, despídete. Me pueden encontrar en carlosabm_ en todas mis redes sociales. Esta semana no hubo columna semanal porque me golpeó la vida adulta en la cara y no pude hacer nada. Entonces, ya, pues despídete, Manu. Muchas gracias a las personas que se movieron de Facebook a YouTube. Aún así,
el ingeniero ahí va a estar trabajando para poder solucionar esas cosas. Yo soy Emanuel Merep, me pueden encontrar en Facebook, en Instagram me pueden encontrar como Manu-Merep o Mr. Sasquatch. Muchas gracias. Esperemos la siguiente semana esperemos que en su semana todo fluya muy bien, muy chido. Y nada, bonito fin de semana. Mano, despídete, Isabel. O sea, qué grosero eres. Pensé que le ibas a dar la palabra. No, sí. No. Ahí va, justamente. Pues bueno, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, Manus, Carlos, gracias en verdad por este espacio. Me agrada mucho que existan estos espacios también en donde se escuchen las voces jóvenes, se escuchen los proyectos y se escucha la gente de nuestro querido Ixtepec, ¿no? Agradezco muchísimo que hayan también personas como ustedes haciendo este tipo de acciones también de comunicación, de información, porque siempre va a ser importante saber qué es lo que pasa día con día y también quiénes somos, ¿no? Todos los que contribuimos con nuestra población. Agradezco mucho a todas las personas igual que nos estuvieron escuchando y espero en verdad que la información haya sido muy nutritiva para cada uno de ellos y que si alguno tiene alguna duda, pues nos encuentran como cipinaixtepec@gmail.com en los correos, en Facebook como cipinaixtepec con doble N y en mis redes sociales personales como Isabel Vasco en Instagram, en Twitter como Isabel Vasco, YouTube como Isabel Vasco y en mi página oficial como Isabel Vasco también, para todo lo que pues gusten y pues también vean un poco de mi progreso, ¿no? Así es, y ahí te vamos a estar siguiendo como tus detractores. Ahora sí, Manu, mata esta cosa. Es como que muchas gracias. Pues nada, bonito fin de semana porque muchas gracias al Carlos me cortó la inspiración, pero bonito fin de semana, espero y la rompan y que este inicio de semana empiece muy chingón. Y ya, es todo, nos vemos hasta el otro viernes con más su invitados. Programación habitual de un viernes cualquiera. Y esperamos, claro, Dulce María López nos acaba de escribir que pronto con nosotros esperamos que la vamos a buscar, la vamos a estar buscando. No te desconectes, no te desconectes, Isa. Ya nos vamos, bye. La vamos a buscar y la vamos a encontrar. No te desconectes, Isa. Exactamente. Bye. Muchas gracias, bye.